Recibamos con un fuerte aplauso a Mauro Yatka, terapia génica, angiogénesis, microARMS y la biología molecular de la infección por VIH-1. Bienvenido, Mauro. Muchas gracias. Buenas tardes. Realmente es un placer estar acá y felicitaciones a los organizadores de este hermoso evento. Este es un lugar, la parte superior donde estoy los viernes, en la parte norte de Italia, en Trieste, donde está el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. Hablemos sobre cosas difíciles. Estoy seguro que especialmente los que tienen más de 50 años están pensando, ¿cuánto tiempo voy a vivir? Esto es una pregunta importante y uno sabe que en los últimos siglos ha habido un aumento enorme en la esperanza de vida. Al comienzo del 1900 en los países desarrollados la expectativa de vida era menos de 50 años. Ahora, a inicios del siglo XXI, es 66 años. Y si vemos las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, el país donde viven más es en Japón, con sobre 83 años de esperanza de vida. Italia está bien, en el sexto lugar, junto con Islandia. Chile no está mal, de hecho, es uno de los mejores en Latinoamérica, más de 80 años en promedio de edad. Pero existe un gran problema. Vean este gráfico muy simple. Este es un gráfico de un paper publicado recientemente en octubre del año pasado, en el cual los investigadores simplemente formulan la pregunta, bueno, este aumento importante de la esperanza de vida, ¿cuándo ocurrió? ¿Ocurrió al inicio o la gente entre 10 y 20 años o en las últimas etapas? ¿Dónde se da? Y aquí podemos ver inmediatamente que el aumento más importante de la esperanza de vida ocurre de los 60 años de edad hasta los 100 años. Lo que no es sorprendente. Pero también ven algo que ocurre marcadamente después. No ha habido aumento después de los 100 a 110 años de edad. Básicamente nuestra especie, la especie humana, tiene una esperanza de vida fija. No importa lo que hagamos, no vamos a pasar más de 110, 20 años. Así que viniendo de Italia tomé una foto de esta publicidad y realmente es muy interesante. La pregunta es, ¿viviremos hasta 120 años? Pero jamás vamos a vivir después de los 120 años. Por lo tanto, existe una esperanza de vida fija. Y para todas las especies en el planeta, de hecho, en los ratones, una tortuga, 150 años, la mosca, Drosophila, solo 3 meses, etc. Entonces existe un reloj biológico en nuestros genes que establece la cantidad máxima de tiempo que nosotros podemos esperar vivir. ¿Cuál es la razón de este reloj? ¿Cuál es la razón molecular por lo cual está ahí en nuestros genes? No lo sabemos. Es uno de los misterios más fascinantes de la biología. No vive 120 años. Sin embargo, lo que sí sabemos es que tenemos una esperanza de vida fija en la vida y estamos aumentando la expectativa de vida, entonces estamos estrechando esa brecha. Y eso significa que nosotros perdemos la capacidad en muchos de nuestros órganos de regenerar las células que pueden definir estos órganos. Por ejemplo, nacemos con un número cierto de células en el cerebro, neuronas, que son como 50.000 billones. Y inmediatamente después del nacimiento, incluso antes de eso, totalmente perdemos la capacidad de regenerar estas células. Por lo tanto, estas células no se dividen. Vivimos toda nuestra vida adulta con la misma cantidad de células que ustedes nacieron. Pero las neuronas, perdemos 80.000 neuronas todos los días. Estoy acá hablando a usted y usted está escuchando. Estamos perdiendo neuronas. Y en el corazón podemos tomar lo mismo en el corazón. Estas son células hermosas, tienen la forma de un ladrillo, estriaciones, que son una maquinaria. Las podemos colocar en cultivo, podemos estudiarlos, pero no existe manera alguna que podamos presionar a las células de otro organismo para que proliferen. En toda la esperanza de vida, la mayor parte, el 50% de las células de nuestro corazón van a ser exactamente las mismas con las cuales nosotros nacimos. Por lo tanto, no hay manera alguna que podamos regenerar las células. Lo mismo ocurre para el ojo, para los oídos y también para las células en el páncreas que producen la insulina. ¿Por qué?
estas células se definen y se convierten en específicas, también tienden a perder la capacidad de proliferar. Si ustedes ven la biología de esta manera y la medicina en los seres humanos, les sorprendería saber que, por ejemplo, después de 8 años de edad, una persona de 3 tiene demencia, que es la enfermedad de Alzheimer, una persona de 3 después de los 80. Como les acabo de decir, que la expectativa de vida en Chile es más de 80 años de edad. Y estas enfermedades que se están volviendo cada vez más prevalentes, existe una epidemia de estas enfermedades degenerativas, como se les llama. ¿Qué tienen en común? Aparte de ser debido a la pérdida de estas células, es que no tienen una terapia. Tenemos cero terapia para la enfermedad de Alzheimer, cero terapia para regenerar el corazón, cero terapia para impedir o prevenir o curar la regeneración del ojo o del oído. No existe una posibilidad de curar básicamente estas enfermedades. Y es por eso que existe una gran esperanza en la posibilidad, y es proporcional no por los medicamentos estándar que utilizamos a tomar ahora, sino medicamentos que se basan en la biología. Estos medicamentos basados en la biología que se llaman bioterapéuticos, que incluyen las proteínas o incluyen ADN o RNA o ácido nucleico, que son pequeñas partes de información genética que podrían impulsar los procesos de regeneración, estimular la regeneración. O podrían incluir células. Esto es muy obvio. Tenemos una pérdida de células durante nuestras vidas y por lo tanto necesitamos reemplazar estas células. Perdemos las células del corazón, del cerebro, del ojo y podemos reemplazarlas colocando estas células desde fuera. ¿Qué podemos tomar? ¿De dónde? La manera más fácil de obtener estas células es comenzando de un huevo que es fertilizado. Tomamos el huevo en laboratorio y las células espermáticas lo fertilizamos en laboratorio, obtenemos un embrión pequeño, luego lo dividimos, luego se forman estas células del embrión, se pueden cultivar de manera indefinida y podemos obtener, por ejemplo, 1.000 millones de células y las transformamos, estas 1.000 millones de células, en 1.000 millones de células del corazón y implantamos estas células en el corazón. ¿Funciona? No lo sabemos. Parecía funcionar en los simios en el momento, pero el mismo tipo de aplicaciones se ha tratado para regenerar el cerebro, la columna y el ojo. No sabemos si va a funcionar, pero muy difícil de obtener 1.000 millones de células comenzando de una célula madre embriónica. Y hay otros problemas adicionales. Para obtener un embrión, para que lo dividamos, tenemos que obtener un embrión y luego dividirlo. Por lo tanto, tengo problemas éticos. Y si utilizamos un huevo y una célula espermática de un donante, entonces estos son de otras personas. Es como recibir un riñón o un trasplante de corazón. Entonces las personas tienen que tener va a estar inmunocomprometida. Este es un ejemplo entonces de una célula del corazón que ha sido obtenida a través de esta tecnología en un ratón. Y ustedes pueden ver que se puede cultivar en el laboratorio para convencer a esta célula que de alguna manera se convierta en célula del corazón y que comience a contraerse, como lo hace la célula del corazón. La gran pregunta es, ¿podemos obtener estas células sin un proceso de fertilización y sin pasar a través del problema de crear un embrión? Bueno, del corazón o de la piel, tomamos la información genética de esas células, los núcleos, y transferimos estos núcleos a un huevo de una donante femenina. De esta manera, a través de este procedimiento que se llama transferencia nuclear, que es como Dolly fue creada, se forma un embrión. Y este embrión entonces se puede expandir y se puede utilizar para generar las células que necesitamos para regenerar el órgano en cuestión. Esta es otra manera que no involucra la fertilización, pero aún crea un embrión. Entonces hay problemas éticos. Y hay problemas para obtener miles de millones de células. Y desde el año 2006, 10 años atrás, sabemos que existe una ruta que bypassea el embrión. Gracias a los biólogos en Japón, Shinya Yamanaka, que ganó el premio Nobel con este descubrimiento 5 años atrás, sabemos que podemos tomar cualquier célula en nuestro cuerpo y simplemente transferimos a esta célula 4 genes. Y estos genes convierten la célula en la célula del embrión, pero sin crear el embrión. Simplemente convierten la identidad de esta célula. Podemos hacer crecer la célula indefinidamente y luego la podemos reemplazar en una célula del corazón. Aún tenemos que tener 1.000 millones de células. Y esto es muy difícil si existe esta gran carga de la enfermedad en la población.
Ahora quizás pueda haber otras alternativas que son más interesantes y es lo que estamos haciendo en el laboratorio. Hay especies como el pez cebra, y ustedes ya vieron la salamandra o los anfibios, que espontáneamente regeneran partes de su cuerpo, el corazón, parte del ojo, las extremidades. Por ejemplo, el anfibio que se llama axolotl, que está en las montañas mil metros arriba sobre el mar, y cortan totalmente una extremidad. Ustedes esperan 40 días y esta extremidad se regenera totalmente, incluyendo los huesos, los músculos, los nervios, la anatomía, la fisiología, el tamaño. Por lo tanto, existe un programa genético en estos animales. Esta biología estándar se estudia en las escuelas hace más de 20 años, pero hace unos 10 años sabemos que este filamento largo de ADN también contiene la información para codificar más de 1000 distintas ARN. Entonces transformamos ARN, que es muy pequeño, se le llama microARN, y cada uno es capaz de distintos tipos de programas genéticos. Entonces, algunos años atrás comenzamos diciendo que si hay un microARN que puede proliferar en estas células en el corazón. Normalmente las células del corazón no proliferan, pero puede haber un microARN que pueda transferirlo y podrían presionar la proliferación de las células. Entonces encontramos 40 de estos microARN que son muy efectivos. En la imagen pueden ver que si ustedes toman las células del corazón y tratan esto con este microARN 199.3P y comienza a proliferar y llena esta placa. Entonces comenzamos a inyectar estas células en el corazón y este corazón se engrandeció, se volvió más grande de que las células de alguna manera proliferan. Y luego tuvimos la idea de que supongamos que tenemos un paciente con un infarto al miocardio. Existe una arteria coronaria que está ocluida por una trombosis y este paciente se le lleva al hospital, a urgencia, y en el hospital existe un cardiólogo que abre su arteria coronaria a través de un globo, se llama angioplastía, con un globo. Y luego se mantiene varios años, luego muere. La única manera que el corazón puede reparar este daño es a través de la formación de una cicatriz. Pero supongamos que en vez de dejar al paciente que repare el corazón con una cicatriz, le inyectamos este microARN después del infarto y empujamos las células del corazón para que proliferen y luego puedan reparar el daño. ¿Funcionaría o no? Bueno, funciona de manera maravillosa. Hicimos estos experimentos primero en los ratones y ustedes ven acá, al lado derecho, la sección transversal del corazón. El círculo más importante, el ventrículo izquierdo. El círculo izquierdo es el ventrículo izquierdo, derecho. Y cuando ven azul, significa que existe una cicatriz. Y el control, animal de control, que la parte superior es a los 60 días existe una franja azul enorme. Entonces reparó este infarto al miocardio con una cicatriz. El ser humano jamás podría vivir con eso, pero sí el ratón. Y en la parte inferior, en la parte central inferior, ustedes ven el efecto simplemente inyectando este microARN en estos corazones. Y ustedes ven que existe una regeneración del corazón. Y este descubrimiento fue muy importante en todo el mundo porque fue por primera vez que hubo una terapia para curar un infarto al miocardio a través de la regeneración. Y son algunos de los titulares de los informes internacionales. Vemos la primera página de tener la posibilidad de regenerar el corazón. Y para un paciente puede tener su corazón después del infarto, se le inyecta simplemente alguno de estos microARNs con estos medicamentos para que puedan presionar por una proliferación. Ahora, regenerar el corazón en un ratón que tiene un corazón así de grande es relativamente fácil, pero regenerar el corazón de un ser humano es mucho más complejo porque hay 2.000 millones de estructuras que son perdidas en cada infarto al miocardio. El corazón en los seres humanos son así de grandes y el corazón de un ser humano es del mismo tamaño y la misma anatomía que el corazón de los cerdos. Y se formularon muchas preguntas para probar estos microARN si funcionan en los cerdos. Y por lo tanto es quizás uno de los más interesantes en cerdo. Hay 2 cerdos ahí que fueron sujetos a un infarto al miocardio. La arteria coronaria fue ligada. Y aquí tenemos imágenes que fueron tomadas por una tecnología que se llama imagen de resonancia magnética, donde podemos ver cómo funciona el corazón en tiempo real en un animal vivo. Y aparte arriba ven lo que pasa después de un mes de este infarto al miocardio. Y ven que el círculo más grande que empieza a contraerse, sin embargo, se ha vuelto muy grande.
y también muy delgado. Y es un corazón de un animal que tiene una condición que se llama insuficiencia cardíaca, que es lo mismo que ocurre en el ser humano. Es difícil que se dilate, no puede bombear muy bien y esas paredes se vuelven más delgadas. Y abajo tiene un animal que fue tratado exactamente de la misma manera, pero recibió micro AR 199A y ven inmediatamente la diferencia. La masa cardíaca ha sido reconstituida y el corazón se ha regenerado y se contrae muy bien. Y el ventrículo izquierdo, ustedes ven el círculo más pequeño, es mucho más pequeño y mucho más efectivo para bombear la sangre. ¿Vamos a llegar a regenerar el corazón de los seres humanos? No sabemos. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo y estamos avanzando hacia una experimentación humana. Ciertamente yo creo que además de probar que esto pueda funcionar, existe una novedad conceptual y que uno piensa que podemos lograr la regeneración, no colocando simplemente células desde fuera, que es inconveniente por muchas razones, sino estimular la capacidad de las células endógenas para que comiencen a proliferar y regenerarse. La historia, al fin y al cabo, es un programa genético. Tenemos este programa y cuando éramos embriones, es un tema de comprender cómo eran los programas y cómo estimularlos nuevamente para reparar nuestro cuerpo. Muchas gracias por su atención.